El crucero General Belgrano tenía 185 metros de eslora o largo, 18 metros de ancho o manga y tenía un puntal o altura de 37 metros. Bien. ¿Sí? Con todos los elementos que pertenecieron al buque, ¿no? Llámese las torres de 3 cañones con 3 bocas de fuego cada una, son 5 torres en total, las balsas salvavidas, que a lo largo y a lo ancho del buque tenía 72 balsas, que esas balsas cada una tienen para una capacidad de 20 personas, es decir que teníamos en el conflicto una capacidad para 1.400 hombres. Bien. En el crucero fuimos 1.093 hombres. O sea que les alcanzaba. Alcanzaba para todos. Exactamente. Además contamos con una balsa similar a la que utilizamos a bordo del Glorioso y elementos que pertenecieron al buque. Después de haber vivido lo que pasó con el crucero General Belgrano y teniendo en cuenta que de la guerra estaba prohibido hablar, después que volvimos prácticamente derrotados, nos escondieron y eso me llevó a mí a motivarme y lo hice recién en el año 91 cuando me invitaron en un acto del jardín donde iba mi hijo que tenía 4 años, me invitaron a la ceremonia del 2 de abril a izar la bandera. Ese día pude decir algo de lo que he vivido y desde allí no paré más. Claro. Yo seguí en actividad en la fuerza, me retiré en el año 2011. Ah, mira. En febrero del 2011, con 35 años de servicio activos. Y una vez retirado, sí, ya le puse más fuerza y por supuesto, ¿no?, el apoyo incondicional de mi esposa y mis hijos. Sí, de tu ¿no? familia, obviamente. Exactamente, si no, no podría hacerlo. Y supuestamente, bueno, los que han ido a esta muestra lo han podido ver o escucharte, pero vos haces un poco de historia de cómo fue ese momento, ¿no? Porque vos estabas, bueno, siempre se escucha o siempre se tiene esa parte de nuestra historia contada por otros, ¿no? O que le contaron o que estuvieron, pero no puntualmente que estuvieron adentro del Hoy, crucero. exactamente, ¿no? Pero por sobre todas las cosas nosotros tratamos de crear conciencia en los chicos de lo que fue la gesta de Malvinas en sí, ¿no? Y por supuesto enseñarle y contarle por qué no tiene que volver a pasar. Que esto que hemos vivido nosotros le sirva a ellos, que la guerra no, lo único que trae es destrucción y pérdida de vida. Y que la única forma de poder solucionar o allanar un conflicto es con la pluma y la palabra, y no a través de las armas. Sí, totalmente. Porque hoy, más allá de querer llegar a todos y a los más chicos, como decís vos, quizás también es un poco honrando los soldados que quedaron, ¿no? Y que no volvieron y que no pueden y que no tienen la posibilidad que tenés vos de contar esa parte de la historia para que no vuelva a pasar, ¿no? Exactamente, honrando la memoria de los 649 y teniendo en cuenta que casi la mitad de esos 649, 323 fueron los del crucero. Fueron los del crucero General Belgrano, que hoy están custodiando nuestra soberanía a 4.200 metros de profundidad
allá en la cuenca de los Yaganes, a 78 kilómetros al sudoeste de la isla de los Estados. ¿Vos recordás qué estabas haciendo en ese preciso momento? Sí, yo tenía, en el crucero se cubría, valga la redundancia, crucero de guerra, y estaba dividida en 3 grupos, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. En mi caso, de 12 a 16. Ese día, el día 2 de mayo, cuando entregamos la guardia a las 4 de la mañana, hacemos entrega de la misma y nos vamos a nuestro dormitorio, nosotros lo llamamos sollados, a descansar, y no sé si pasó media hora o una hora y sentimos el gong de la alarma de zafarrancho antiaéreo. Todo el personal, desde el último soldado hasta el comandante del buque, concurren a puesto de combate. Nadie queda en la cama por ninguna causa. Claro, por algo está sonando la alarma, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, prácticamente ese día no dormimos, nos descansamos y estuvimos hasta las 11:15, que nos ordenaron al segundo grupo, al cual yo pertenecía, nos ordenaron ir a almorzar para luego hacer efectiva ya la guardia, y que los otros 2 grupos, el primero y el tercer turno, fueran a almorzar y luego a descansar. Pero entonces la alarma, ¿por qué sonó? Porque ahí no fue. Habían detectado una flotilla de Harrier. Ah. La habían detectado en el andaban radar, cerca. estaban cerca y bueno, Bien. eso fue una alarma para nosotros y debíamos cubrir los puestos de combate teniendo en cuenta las dimensiones que tenía el buque, ¿no? A las 15:45 me dice el encargado del trozo de guardia que me haga cargo de la misma. Yo en ese momento era cabo primero, tenía 23 años. Me dice que me haga cargo, que él iba a despertar los relevos, cosa que no tenía que hacer porque podía haber mandado un soldado, un marinero, un cabo. No, él quería hacerlo, quizás era su destino, y fue la última vez que lo vi al cabo principal Restituto Ortiz. Un correntino, excelente persona, y... ¿Qué? Porque él entró en ese momento a llamar a los que estaban... A despertar a los durmiendo. que tenían que... Lamentablemente, cuando recibimos el primer impacto... ¿Fue en esa zona? En esa zona, sí. El impacto fue entre la máquina de popa y un tanque de combustible a la altura de la quinta cubierta. Produjo una explosión tremenda con deflagración de gases, llama y humo que recorrió todos los pasillos del buque. Y en ese primer impacto nos quedamos sin propulsión, sin energía eléctrica, sin comunicación interna ni externa. Es decir, quedamos al garete o a la deriva, como le decimos los marinos. No podían comunicarse de los que estaban de un lado o hasta la otra punta, nada. Ni tampoco podían mover ese crucero de ahí, porque no es como que quedó un motor. Exactamente, ya muerto. Con una escora le decimos cuando el buque se va cayendo para un lado, nosotros le decimos para una banda. Cayó para el lado de babor, que es donde recibimos el primer impacto. Y un minuto más tarde recibimos un segundo impacto que le borra 15 metros de la proa. Yo he visto esa parte y parecía que había sido cortado con un láser. Yo iba a decir con un cuchillo que te sacan un pedazo. Impresionante. Justo quedó en una cuaderna que es un mamparo estanco que divide a un compartimiento con otro. ¿Y en ese lugar había gente?
había gente también, ahí murieron. También murieron. ¿De la misma explosión o Exacto. fue...? Sí, por el impacto. Qué tremendo. No, terrible. Tremendo terrible. porque conocías a todos los que estaban ahí. En el primer impacto murieron 276 hombres. En el segundo murieron menos porque en la zona de la proa, como es mucho más de menor dimensiones, Hay menos ahí posibilidades estaba, que haya gente. ahí Pero estaba, el primer impacto capaz es porque los agarró a todos durmiendo. sí, Claro. la mayoría de los casos. En el caso de la proa se llama la parte de adelante, ¿no? Ahí estaba la estación de combate número 2 de control de avería. En esa estación, desde que yo llegué al buque en noviembre del año 79, de 1979, cubría en esa estación. Mi especialidad es control de avería y pertenece al departamento máquina. Y el control de avería tiene que ver con la estanqueidad y la estabilidad del buque para mantenerlo navegando, flotando y combatiendo, ¿no? Claro. Que justamente después de haber recibido esos dos impactos no lo hemos podido lograr. Pero porque era imposible. Es imposible. Tenías una ojiva del torpedo que tenía 320 kilos de trinitrotuoleno, TNT, que a Dios gracia, esa ojiva en el primer impacto no explotó porque si no yo hoy no estoy hablando con vos. Claro, claro, hubiese sido más desastroso Peor de lo que todavía, fue. Sí. Lo que sí quedó como un hito en la historia de la guerra naval mundial, como el mayor salvataje de náufragos y sobrevivientes, por habernos salvado los 770 hombres. 770 se salvaron del crucero. Salvaron, exactamente. ¿Y todos pudieron salir? ¿O cómo salieron? En esas... en las balsas. En las balsas. En las distintas ¿Las balsas balsas habían quedado firmes? ¿Estaban? Sí, porque estaban en la cubierta, desde la cubierta principal hacia la superestructura. ¿Sí? Las cubiertas inferiores son 1, 2 y 3, 4 y 5, y las superiores 0, 1, 0, 2. Las que estaban, la mayoría de las balsas estaban sobre la cubierta principal a lo largo y a lo ancho por eso del quedaron. buque. Ahora, el tiro fue muy preciso, ¿no? Certero, dándole sí. a donde más le podía doler al crucero y donde podía ser Sí, más... la idea no era inutilizarlo, la idea era destruirlo. Claro, sí. Y lo peor de todo fuera de la zona de exclusión, ¿no? Eso es lo que muchas veces... Lo que quedó establecido como un crimen de guerra. Pero para aquellos que no entienden o que no se sabe qué es lo que es esto, cuando un buque está fuera del área de exclusión, ¿qué significa eso? ¿Y por qué fue tomado como tal? De acuerdo a lo que establece el Tratado de Ginebra, no podía ser atacado. Porque ellos delimitaron una zona de exclusión que comprendía las 200 millas marinas, más o menos 380 kilómetros, y desde la costa desde para un radio que rodeaba a las islas. Sí. Nosotros sí podíamos atacarlo a ellos en cualquier punto que se encontraba dentro de la plataforma continental argentina que comprenden las 200 millas marinas. Claro. A través desde el norte hacia el sur, ¿no? O sea, desde la tierra, yendo para el mar, 200 millas. O 400 En esa kilómetros. zona podían actuar ustedes. Nosotros. Y si hubiese estado el crucero en esta zona también, bueno, podía ser parte de la situación y de la misma guerra. Claro, lo que... Ahora, el crucero estaba fuera de esas 200 millas. Correcto. Pero para la mayoría de nosotros comprende una situación de guerra
y, y en la guerra pasan estas cosas. Pueden pasar. ¿no? Sí. Y puede pasar que alguno se dé vuelta porque alguien tuvo que avisar, ¿no? Exactamente, teníamos el Digo, tuvo que apoyo avisar. incondicional de nuestro país vecino, como es Chile, que prestó parte de su territorio para que los ingleses pudieran arribar sus aviones ahí, poder reabastecerse de combustible, ¿no? A los ingleses. Exactamente. Nosotros hemos tenido y contamos con el apoyo de la República Hermana del Perú, que se ofreció como una vez que Estados Unidos, a través de su enviado, el secretario de Estado americano, el doctor Alexander Hay, que se había ofrecido como mediador Estados Unidos, y no logró un acuerdo entre los dos países para evitar el conflicto bélico, entró en ese momento el doctor Belaúnde de Terry, que era presidente de la República Hermana del Perú. O sea que Perú quiso ayudar, de alguna manera. Nos ayudó no solamente con ese apoyo, sino que también tuvimos aviones peruanos combatiendo. Y Chile le prestó ayuda a Inglaterra. A Inglaterra. Claro. Ya bueno, con muchas Chile veces... ya teníamos, ya habíamos tenido una hipótesis de conflicto tremenda con el canal, con el tema del canal del Beagle, ¿no? Con las tres islas, la Lennon, la Picton y la Nueva, que gracias a los esfuerzos de Juan Pablo II evitó de que hubiéramos que fuera otra entrado guerra más, ¿no? en guerra. Sí. Bueno, muchas veces los enemigos están más cerca de lo que uno cree, ¿no? Exactamente. Con esto, obviamente, no son todos los chilenos y hoy por hoy, a ver, hay que tomarlo así, que no, claro, no son igual todos los chilenos. Que nosotros probablemente eran las autoridades de ese momento, los militares de ese momento. Bueno, es así, ¿no? Porque claro, si no, yo recuerdo que, por ejemplo, para recuperar Malvinas, quienes regían los destinos de nuestro país era un gobierno militar. Un gobierno militar que 15, 20 días antes, repudiado por todo el pueblo, pidiendo que se vayan. Y 15 o 20 días después, vivando al mismo gobierno por haber logrado la recuperación de nuestras Islas Malvinas y todo el mundo, todo el pueblo en la calle, vivando con algarabía lo que habíamos logrado, ¿no? Y ahí está el tema que se estableció durante este conflicto, que nos lleva mejor dicho, lleva al gobierno y a los sucesivos gobiernos a no hablar del tema Malvinas, porque hablar de Malvinas era hablar de dictadura y nunca fue así. La gesta de Malvinas es una gesta heroica que fue nada más y nada menos que defender nuestra soberanía, inclusive dando la vida para lograrlo. Los ciudadanos que estuvieron combatiendo en ese conflicto, que ahí hubo un tema que casi rozó un conflicto interno, porque llevamos los chicos a la guerra, pero en realidad no eran chicos, eran hombres. Sí llevamos a algunos chicos. En el caso del crucero Belgrano, por ejemplo, llevamos 5 chicos de 16 años. Deben de saber que para ingresar a la Armada
en esa época Sí. el cuadro de suboficiales u oficiales podían hacerlo a los 15 años, Claro, con por eso es que autorización tenían... de los padres a través de un juzgado de paz, y una vez que firmaban los padres esa autorización, ya pasaban a depender de un artículo que establece la Constitución Nacional, que es una ley, la Ley 19.101 para el personal militar. Ya depende pura y exclusivamente del Código de Justicia Militar. Claro. Lo mismo que le pasa a los ciudadanos, que antes lo hacían a los 20 años, tenían la obligación de ir a defender a la patria, porque así lo establecía nuestra Constitución Nacional. Sí. En principio se hacía a los 20 años y luego se hizo A los 18. a los ¿no? 18. Para que ocurra eso, hubo que votar nuevamente en el Congreso, y 2 clases no hicieron el servicio militar obligatorio, la clase de 1956 y 1957. Yo soy clase de 1957, o sea que yo me había salvado de la conscripción. Mira. Y te salvaste después también. Y después me salvé, ¿no? Las llegaron a tierra y ahí los esperaban. Fue una situación muy complicada. Sí, en el caso particular mío, yo fui rescatado por el destructor Piedrabuena después de 45 horas de naufragar junto a 20 camaradas más, ¿no? Una situación durísima, porque en esa zona es ahí donde confluyen los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y ahí todo el tiempo es temporal. Ráfagas de viento de 100 kilómetros, oleajes de 7 a 12 metros de altura, y lo que es peor, la temperatura ambiente que rondaban los 12 grados bajo cero, ¿no? Y que ustedes salieron con lo que tenían puesto. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Qué bárbaro. Algunos tenían abrigos y otros, como en mi caso, no, porque yo intenté colocarme una máscara autogeneradora de oxígeno para poder ir a colaborar y rescatar a algunos de mis compañeros que nos pedían auxilio y no. Yo no sé si en ese momento esa máscara no funcionó o realmente no funcioné yo. Lo que tenemos que entender es que el ser humano, en una situación límite como la que hemos vivido nosotros, el miedo lo hace actuar de 2 formas, ¿no? Al ser humano. O te paraliza o te paraliza eyecta. o te moviliza para poder lograr hacer todo lo que necesita el otro, Sí, ¿no? sí. Pero sin lugar a dudas habrás hecho lo que estuvo a tu alcance y más sí, todavía. por supuesto. Y de hecho le pusiste el cuerpo y lo que no hay para después aguantarte esas más de 40 horas, casi... porque ¿qué tendrías? ¿Una camisa? Sí, una chaqueta de gafa que se usaba Claro. en esa época, que era nuestro uniforme de fajina o faena, Sí. se llama en el ámbito naval, y el pantalón Pero ¿y de alguna gris. forma agarraban calor? No sé, porque tampoco me imagino que No, vas no. y que tenés que dar piola quieto para que no se... No, y además te digo, nosotros a la ola le decimos baldazo. El primer baldazo que tuvimos en la balsa rompieron los cierres de las puertas, y ahí llegaba el baldazo y te llenaba la balsa de agua. La desesperación nuestra para entrar a sacar el agua, lo hacíamos con las gorritas del marinero, con borcegos, teníamos jarras que pertenecen al kit de supervivencia.
con trapo de piso, con esponja. Sí, para sacar todo. O sea. Sí, por supuesto, si no corríamos el riesgo de hundirnos. Y lo que es peor era como estábamos en esta posición, estuvimos así durante las 45 horas, ¿no? El movimiento, éramos un papelito en la inmensidad del mar. Los movimientos constantes de las balsas hacía que uno devolviera y era una reacción en cadena, devolvíamos todo. ¿Qué nos pasó en ese momento? Lo mismo cuando alguien quería orinar y se orinaba y le daba calor al otro y empezamos a agradecer al que orinaba. Para ir porque calentándose. para ir recuperando temperatura. Cuando hay unas bolsitas vomitivas que vienen en el kit de supervivencia, cuando estábamos devolviendo, lo poníamos en la boca y nos pasábamos en las manos, parte en el cuerpo para calentarse. Y lo terrible fue ya que en un momento, como no venía ningún buque a rescatarnos, llega un momento en que vos empezás a entregarte. Y nosotros le llamamos la muerte silenciosa, ¿no? Te dormís, ha pasado. Rescataron balsas que tenían 10 personas y estaban todas fallecidas porque las mató el frío. Claro. Y ustedes se mantuvieron claro, despiertos. El tema era que cuando vos te dormías más de una hora, hora y media, el de al lado ya te tocaba, che, despertate. Que tengo que dormir. Exactamente. Sí. Así no. Eso nosotros lo llamamos el espíritu de buque, ¿no? La solidaridad con el otro, que estuvo siempre presente. Cuando lo veíamos medio bajoneado, ha pasado conmigo, y no tiene que ver con la jerarquía, porque éramos todos seres humanos en ese momento. Por supuesto. Si ahí quedaba alguien que, me imagino, es la situación y es tratar de salvarse entre todos. Exactamente. Porque si te caías, el mismo frío te congelaba también, ¿no? Como, la verdad que fue durísimo. La hemos pasado rezando y en mi caso pidiendo perdón, ¿no? Por lo malo o bueno que hice, porque yo pensé que no me salvaba. Y te cuento que yo escribí 4 cartas. Nosotros zarpamos el día 16 de abril de Puerto Belgrano, nuestra base natural, y llegamos el 22 a Ushuaia. Ese día tuvimos la posibilidad de salir de Franco los que no estábamos de guardia y pudimos ir a despachar cartas, que era el único medio que teníamos de comunicación con la familia. No existía el cel, no existía la tablet. Sí, no, Lo único que había era el Wallman, que recuerdo que yo tenía uno y me la pasé escuchando a Manolo Galván, que era un hit en ese momento, ¿no? Y vos sabés que me quedó el cassette en la chaqueta cuando me rescataron. Y bueno, en esas cartas que yo escribí, le mandé a mis padres, y a mis padres, como eran mayor de edad y estaban en la provincia de Tucumán, les mentí. Y esa mentira, estando en la balsa, me dolió muchísimo y ahí les pedí perdón, ¿no? También le escribí, porque le dije que no se preocuparan por mí, que el buque estaba en reparaciones, que no iba a participar en la guerra. Ajá. Pero lo hiciste para dejarlo. Exactamente, una mentira piadosa. Sí. Y también le escribí a mi hermana,
a mi hermana le conté la verdad, le dije lo que nos podía pasar Sí. y que ella se tenía que hacer cargo de mis padres, que ellos iban a quedar bien, porque si a mí me pasaba algo, a ellos económicamente los beneficiaría, ¿no? Claro. Lo que hiciste creo que lo hace cualquier hijo, ¿no? Que no Exactamente. quiere preocupar y más cuando decís que te mandan a una guerra. O sea, no quisiste preocupar a tu familia, a tus padres y está bien. Y de última avisaste a tu hermana, ¿no? Exactamente. Que siempre pasa eso. Y la tercera carta se la mandé a los que hoy son mi suegro, mi suegro ya no está con nosotros, sí está mi suegra, y a ellos también les contaba lo que, lo que estaba pasando y también le escribía a la que hoy es mi esposa, ¿no? Y bueno, la única carta que recuperé fue la que tenía mi suegro, la había guardado. Ella, la mamá de Marisa, y esas cartas cuando se cumplieron el 40º aniversario del hundimiento del Belgrano y de la gesta de Malvinas, se escribieron el diario Clarín Digital. Sí. Hizo Como una recopilación de exactamente, de 15 cartas. Hay cartas de pilotos, de soldados, y la última carta que emitieron fue la mía. Esa carta fue leída en Inglaterra. Ajá. Te digo que cuando me entrevistaron por eso, una emoción tremenda, ¿no? Y que debe ser, y debe Y seguir siendo. hoy la tengo en la muestra, esa carta también. Ah, volvió. Sí, por supuesto, Volvió. por supuesto. Todo vuelve. Todo vuelve y yo creo que voy a seguir contando mi historia hasta que ya no pueda más hacerlo, ¿no? Y es una forma también de sacarte todo lo Exactamente. para que justamente puedas Exactamente. seguir viviendo un poco más tranquilo, ¿no? Exactamente. Llevándole la parte de la historia a las nuevas generaciones. Por Así supuesto. que seguís haciendo bien. Por supuesto. Lo hiciste en ese momento, participando en la guerra y estando ahí, poniendo el cuero, y lo seguís haciendo ahora. Así que, bueno, nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.